Si hay un jugador al que la gente criticaba, la gente decía que era tronco, que no servía para nada, que era un payaso, y ahora cambió en esta última temporada, ese es Dembélé, que pasó de hundirse en las lesiones en el Barcelona, que la gente lo criticara, le llovían críticas por todo, a ser el mejor jugador del mundo ganando el Balón de Oro. Es un caso de estudio, porque pasó del Barcelona, de los mejores equipos del mundo, al PSG, que es un gran equipo, pero ni de cerca es mejor que el Barcelona históricamente, ni a grandeza, ni en nada. Y en un equipo de menor nivel que el Barcelona, ganó el Balón de Oro. Es un caso raro, es un caso extraño. Entonces vamos a reaccionar al renacimiento de Ousmane Dembélé. Por el centro, lo vuelve a leer perfecto el Barcelona. Dembélé, mamma mía. Ousmane Dembélé ha pasado de ser un Era un meme meme. al mejor futbolista del planeta. ¿Cómo carajos pasó esto? En agosto del 2017, Ousmane Dembélé firmó por el FC Barcelona procedente del Borussia Dortmund en una transferencia. Hay que decir también, el fichaje del Dembélé en Barcelona es un fracaso, todos lo sabemos. En la culpa a Bartomeu, listo, bueno. Pero dígame, en 2017, Dembélé no pintaba para ser crack. Hermano, Dembélé que jugaba en el Borussia Dortmund, era un jugadorazo. Jugador ambidiestro, jugaba por la derecha, por la izquierda, no sabía si le pegaba con la izquierda o con la derecha. Gambeteaba, corría, hacía goles, era una bestia. Que no salió bien en el Barça por las lesiones es otra cosa. Pero ¿qué tanta culpa tiene el Barcelona de eso? Que, incluyendo variables, terminó costándole a los catalanes cerca de Se me escalió mucho. 50 millones de euros. El extremo ambidiestro de 20 años firmó por el club blaugrana luego de 2 temporadas brillantes en Francia y Alemania, periodos que lo hicieron ser considerado el mayor talento joven del fútbol francés. Durante la temporada 2015-2016, el futbolista de entonces 18 años debutó como profesional con la camiseta del Stade Reims y casi instantáneamente después de su debut, el jugador llamó la atención por, a su corta edad, contar con una velocidad implacable, ser un jugador decisivo. Que Quintero jugó en el Reims y él dijo que el mejor jugador que él ha visto sobre un terreno de juego es Dembélé. Quintero, y lo vio en el Reims, ni siquiera en el Dortmund, que fue donde explotó más. Lo vio en el Reims cuando apenas están pensando que era un culicagado, un niño. Trascendentes para el Rennes y probablemente lo más llamativo e impresionante, ser un jugador ambidiestro por naturaleza, misma capacidad que lo había hecho ostentar uno de los recortes más impredecibles del fútbol moderno. El conjunto de habilidades de Dembélé hizo que, en su primera temporada como jugador profesional, el extremo francés anote 12 goles, asista en 5 oportunidades. Un extremo de 18 años. Considerado por el fútbol de Francia el mejor jugador joven de la Ligue 1 2015-2016. El talento de Ousmane Dembélé era estremecedor, o al menos así lo consideró el que era uno de los clubes que mejor trabajaba la captación del talento joven en el fútbol en aquellos años, el Borussia Dortmund. Equipo amarillo que en mayo del 2016 fichó al joven extremo a cambio de 15 millones de euros que ascendieron a casi como 40 tras el rendimiento del futbolista en la Bundesliga. Y es que Dembélé se adaptó rápidamente al fútbol alemán y de la mano de Thomas Tuchel, el futbolista de 19 años anotó 10 goles y asistió en 20 ocasiones durante la temporada. Cancho, siempre salía el mismo Cancho, pues siempre salía. 2017. Y es que lo puede hacer con la derecha y con la izquierda. Eso es lo es que dígame ambidiestros por naturaleza. Dígame en 5, no hay. Periodo en el que el Mosquito sería pieza clave del Dortmund en la obtención de la Pokal, cuando en las semifinales ante el Bayern Múnich el extremo se convirtió en figura luego de asistir a Pierre-Emerick Aubameyang para empatar el partido y finalmente marcar el gol del triunfo que les permitió alcanzar la final del golazo. Encuentro en el que el Dortmund vencería 2-1 al Eintracht de Frankfurt con aporte de Churle, que marcó el primer gol de la final. Gancho, lo mismo de siempre, el gancho, el enganche, que siempre tiraba. Al terminar la temporada 2016-2017, Ousmane fue reconocido como parte del equipo revelación de la Bundesliga y al mismo tiempo formó parte del equipo de la temporada en Alemania. Con 19 años, Dembélé era uno de los futbolistas franceses con mayor proyección del momento. Por lo que, a pesar de llevar tan solo 2 temporadas en primera división, el FC Barcelona llamó a su puerta. Y Ana, a finales lleva de agosto, 2 temporadas. Hubo una temporada con el Reims, una con el Borussia. Pintaba de trotamundos con el promedio, 2 años de equipo, un equipo por temporada.
luego de que el extremo ambidiestro prácticamente forzara su salida de Alemania enfrentándose al Ay, ¿sabes qué me acuerdo cuando se fue a Alemania? Que dejó la casa donde vivía vuelto un mierdero, un basurero. O sea, las noticias y todo. El FC Barcelona firmó al jugador a cambio de 105 Pero creo que millones eran. al Ah, suspende. El FC Barcelona firmó al jugador a cambio de 105 millones de euros. Dembélé, desde que llegó al club, siempre describió al Barcelona como el club de sus sueños. Sin embargo, lo que en un inicio parecía un sueño cumplido para el joven futbolista, rápidamente se transformó en su peor pesadilla. Debutó contra el Getafe, si no estoy mal. Gran europeo del 2017, el Y se Barcelona lesionó con un encontraba uniforme que era como vino tinta más o menos. una de las Granate. pérdidas más dolorosas de su historia, la salida de Neymar Jr. al PSG. Por eso, cuando la afición recibió la noticia de que estaban firmando a la gran revelación del fútbol francés, que además se convertiría hasta aquel momento en la inversión más cara en la historia del equipo, la expectativa por el jugador se disparó. Dale, pero es que. Dale, si man cambió a Dembélé. Tenía a Neymar y le puso una cinta y le puso a Dembélé encima. Uf. Dembélé, a sus cortos 20 Cine. años, cargó no solo con la gigantesca y masiva expectativa de la afición, sino que también con la responsabilidad y el desafío deportivo de reemplazar a Neymar, conformando un nuevo tridente de ataque para el Barcelona, lo que necesariamente implicaba no desentonar al lado de nada más y nada menos que Luis Suárez y Lionel Messi. Reto que pues no salió particularmente bien. Por el centro, lo vuelve a leer perfecto el Barcelona, Dembélé. Oh. Durante su corta carrera, Dembélé había regalado muestras de su enorme talento y su habilidad ambidiestra innata, pero también señales de una personalidad tímida e introvertida, como el día que estaba completamente disociado en una de sus primeras declaraciones para la televisión. Vous êtes droitier ou gaucher? Gaucher. Sûr, parce que vous marquez aussi de droit. Ouais, je suis plus gaucher. Et les pénaltys, vous les tirez pas du droit? Si. Pourquoi? Parce que je tire mieux du droit. Qué raro, el marica es zurdo. Le pega con la derecha porque le pega mejor. Está loco. La famosa presentación con el FC Barcelona que hizo pensar que quizás al joven Dembélé le costaba procesar la presión de las expectativas. Con un carácter en apariencia pasivo y un titánico reto por delante, Dembélé comenzó su primera temporada en el FC Barcelona. Lastimosamente para el club y el futbolista, el que debía ser su periodo de adaptación en la élite del deporte, estuvo fuertemente marcado por lesiones. Sí, aquí, creo que fue contra el Getafe. Con tan solo 3 partidos oficiales y 121 minutos jugados con la camiseta blaugrana, el 16 de septiembre, Dembélé sufrió una rotura de tendón en su muslo izquierdo. Por lo Getafe, aquí. septiembre, Dembélé sufrió una rotura de tendón en su muslo izquierdo. Getafe, no sé si alcanzan a ver, aquí dice Getafe. Por lo Papi, el que sabe, sabe. Perdiéndose 20 partidos en casi 4 meses de competencia. El mosquito volvería recién en enero del 2018, solo para, a mediados del mes, sentir molestias en los isquiotibiales y desaparecer por un mes más. En total, el futbolista francés se perdió 27 partidos por lesión durante su primera temporada en el Barcelona, algo que inevitablemente retrasó su adaptación y lo marginó del once titular. Y es que no lo había pasado antes, eso en el Borussia Dortmund no le pasó, ni en el Reims. Mientras Dembélé atravesaba una temporada marcada por las lesiones, en Francia explotaba una nueva Kylian Mbappé, futbolista que le ganó el Golden Boy del 2017, dejando al protagonista de este video en el segundo lugar, y que con su magnífica actuación en el Mundial de Rusia 2018 se llevó todos los reflectores de su nación, relegando a Dembélé a un segundo plano. Ousmane recibió la temporada 2018-2019 con el título de campeón del mundo, aunque sin ser determinante en la obtención del trofeo. Pero jugó. En este periodo, el Mosquito reunió mucho más partidos jugados que la temporada anterior, por lo que pudo mostrar mejor su enorme talento para la gambeta y el regate, el cual contrastaba de forma exagerada con su habilidad para definir. No. Bueno, siendo enteramente justos, tenía errores bastante llamativos, aunque también unos cuantos golazos. De hecho, en el periodo 2018-2019, el futbolista experimentó su temporada más goleadora, vestido de blaugrana, y se convirtió en el tercer máximo goleador del equipo en la liga, aunque claro, con una diferencia escandalosa. Bueno, sí. Goles de Messi. Ni sumando el segundo con el tercero, llegan goles de Messi.
Increíble, mano. No era delantero, no era 9. y Suárez. Durante la segunda mitad del periodo, cuando este se tornó mucho más exigente, nuevamente las lesiones lo alejaron de partidos fundamentales. Dembélé se perdió los cuartos de final, Para las el FIFA. semifinales y la final de la Copa del Rey. Tampoco pudo participar del partido de liga contra el Atleti, solo disputó 9 minutos de la llave por los cuartos de final de la Champions contra el Manchester United. Y en las semifinales de la Copa de Europa solo participó 3 minutos. Tiempo suficiente para estampar su figura en la memoria de la afición blaugrana, aunque no por los motivos. Ese fue un partido que marcó mucho Dembélé en el Barcelona. Porque, o sea, yo no estoy de acuerdo con eso. Se dice que si Dembélé... Bien, Dembélé fue una jugada muy clara. Estamos de acuerdo con eso. Y dicen que si lo hubiera hecho 4 goles de diferencia. Y que entonces no hubieran quedado eliminados con el Liverpool. Hermano, si Dembélé hace ese gol, Liverpool le mete 5 en Anfield. Es que no está en Dembélé. Hermano, tienes una ventaja de 3 goles y no la defendes. Liverpool le hubiera hecho el gol. Eso no da para más. ¿De qué estamos hablando? De un supuesto, porque es un supuesto decir que si Dembélé hace ese gol, el Liverpool no lo hubiera empatado. También lo defiendo con un supuesto. Que para mí, si el Dembélé hubiera hecho ese gol, el Liverpool de igual manera hubiera hecho otro gol más y hubiera eliminado al Barcelona. Tranquilamente. Que él esperaba. Y es que tras ingresar de cambio al minuto 93 en el partido de ida por la semifinal de la Champions League ante el Liverpool, el francés tuvo la oportunidad de marcar el 4-0 final y ampliar la diferencia en el marcador que le permitiría al club blaugrana llegar a la vuelta en Anfield con mayor tranquilidad. Sin embargo, y lastimosamente para el equipo, el extremo definió a las manos de Alisson, inmortalizándose en el recuerdo culé como el tipo que pudo hacer al club ganar la sexta Champions de su historia. Y lo arruinó, pues el Barça caería eliminado en Inglaterra tras ser remontados por un Liverpool que sí... Que te meten 4, hermano. 4 en semi de Champions, entonces no se puede. 4 goles. Realmente no se sabe lo que habría pasado con una ventaja de 4-0, pero por muchos años la afición interpretó el fallo de Dembélé como un momento determinante en la historia del club, así que lo menciono. Ahora sí, continúo. Durante esta temporada existieron distintos reportes sobre los malos hábitos y la falta de disciplina de Dembélé. La prensa informó sobre distintas tardanzas a los entrenamientos, el propio futbolista confesó su gusto por la comida chatarra y comenzaron a circular rumores de que el jugador no descansaba a horas adecuadas por pasar sus noches jugando Fortnite. Todos estos hábitos impropios de un futbolista de élite, bueno, no jugar Fortnite, sino en general desvelarse, fueron relacionados y sirvieron como explicación a su fragilidad física. Misma fragilidad física que en el periodo 2019-2020 comenzó a colmar la paciencia de la afición. Y es que en esta temporada el futbolista solo disputó 9 partidos oficiales por otra vez. A ver, lesión en el muslo, desgarro muscular, problemas musculares, lesión en el muslo. Abril 2020, noviembre 2019, septiembre 2019, agosto, o sea, lesionó un mes, 2 meses seguidos. Uf, pana. Luego de meses de ausencia, cuando finalmente el deportista francés volvió a estar listo para jugar, el club por el que firmó en el año 2017 no era ni la sombra de la institución que ahora era el Barcelona en el 2020. Y es que para cuando Dembélé se recuperó, el equipo de Cataluña se estaba cayendo a pedazos. Los primeros años de la década del 2020 fueron años desastrosos para el FC Barcelona. El equipo cayó en una crisis financiera e institucional terrible que, por supuesto, condicionó su rendimiento deportivo. El club terminó la Liga 2021 en el tercer... Es que si en Belgrano en esa parte hubiera estado bien, no por la eliminatoria contra el Bayern, ¿hubiera incidido o no? Yo creo que no, es que Bayern jugaba mucho, era una bestia, unas máquinas. Nada, Dembélé mucho, no hubiera hecho. Puesto por primera vez en 12 años. No superó los octavos de final de la Champions. Ahí los vacunó Kiki. En la calle te mato, le dijo Kiki a Jordi Alba. A cuartos. Y solo ganó la Copa del Rey. ¿Cómo cambia Messi? Barba. Accediendo mínimo a cuartos. Y sin barba. La Copa del Rey. Competencia en la que Dembélé fue noticia por fallar un penal y anotar un gol ante el Cornellá. Marcar en las semifinales ante el Sevilla. Y jugar solo 3 minutos en la final que el club ganó 4-0. Aunque esa fue la final que lo sacaron de una foto. Que porque estaba entera de canteranos. Ahí se vio triste, la verdad.
Fue la temporada más regular del francés en el Barcelona, llegando a jugar hasta 44 partidos. Para este punto en su estancia en el club blaugrana, cada lesión, por más mínima que fuera, comenzó a ser señalada por la afición. La crisis había dejado al club en una situación límite, por lo que la hinchada entendió que el equipo no podía darse el lujo de desprenderse de uno de los pocos jugadores Rabona. decentes del plantel. Así que en lugar ¿Por es de qué? desprenderse de uno de los pocos jugadores decentes Sí. del plantel. Así que, en lugar de pedir la salida del futbolista, la afición empezó a tomar sus desgracias con humor. Y es así como la fragilidad física de Dembélé, pues, se convirtió en un meme. ¡Vamos, Jordi! ¡Vamos, Frenkie! ¡Vamos, Dembélé! ¡Vamos, Dembélé! Dale. La temporada 2021-2022 del Fútbol Club Barcelona inició con la salida de Messi del club de Cataluña luego de 17 temporadas en el primer equipo, por lo que del intento de tridente que fue Messi, Suárez y Dembélé, solo quedó Dembélé. francés. Bueno, quedó entre comillas, pues una nueva lesión en el tendón de la corva durante la Eurocopa jugada en el 2021 dejó desafectado del equipo a Dembélé hasta noviembre. Y cuando el futbolista finalmente regresó, el equipo Xavi. ahora tenía un nuevo entrenador, la leyenda culé, Xavi Hernández. Es gracioso porque las lesiones de Dembélé creaban situaciones como... La Xavi tiene el puro tipo se lesionaba corte de pelo de conductor de bus intermunicipal. De puro copetrans. Hernández. Es gracioso porque las lesiones de Dembélé creaban situaciones como estas. El tipo se lesionaba por mucho tiempo y cuando volvía había o un nuevo entrenador, o nuevos jugadores, o directamente un nuevo presidente. Durante su presentación, cuando el entrenador fue consultado por el jugador francés, Xavi declaró que, con trabajo, Dembélé podía convertirse en el mejor futbolista. Un visionario ahí, Xavi. Un visionario, hermano. Porque hay quien le hizo caso. Todo el mundo le tiró acá, todo el mundo de Río. O sea, yo cuando vi eso dije, no, que habla Xavi. Pero hermano, se convirtió en el mejor jugador del mundo. Algo veía Xavi en él y no falló. Confío en él, la verdad. La neta. Porto 25 anys a la casa i extrems nats d'aquest nivell no n'he vist mai. Confianza y elogio enorme que Dembélé respondió lesionándose de los isquiotibiales de nuevo y ausentándose de las canchas por un mes. La primera temporada sin Messi desde su debut significó para el Barça ubicarse en el segundo puesto de la liga sin competir por el trofeo, caer eliminado de la fase de grupos de la Champions por primera vez Ir a Europa League. desde el 2001 y finalmente ser eliminados de la Copa del Rey en octavos de final por el Athletic de Bilbao, partido en el que Dembélé no participó gracias a ser apartado del equipo por conflictos con la directiva por la renovación de su contrato, situación que pues lo hizo ser recibido con pifias en el Camp Nou tras su regreso. Eric García y Piqué aplauden. El Camp Nou pita Dembélé y de qué manera. Recibe otra vez Dembélé. Oh. Dembélé que vuelve a ser más pitado que aplaudido. Eso sí, para el periodo 2021-2022, a pesar de la mala campaña a nivel colectivo, a nivel individual Le fue bien. experimentó la que fue probablemente su mejor temporada en el club blaugrana. Aunque claro, eso no es decir mucho. Y es que cuando parecía que su etapa en el club estaba cada vez más cerca del final, Xavi convirtió a Dembélé en una pieza fundamental de su esquema táctico. Y durante la segunda mitad del periodo, especialmente tras el mes de febrero cuando los abucheos pararon, el francés recobró la confianza e importancia que había perdido dentro del equipo, lo que le permitió convertirse Pero, en el hombre más ¿qué pasó? desequilibrante Final. e importante del Barcelona 21-22. De hecho, en esta temporada, después de 4 periodos en el club, Dembélé finalmente concretó una estadística relevante y se convirtió en el máximo asistidor de la liga con 13 asistencias que sirvieron para que, luego de un terrible inicio de campaña con Koeman, el Barcelona clasifique a la Champions 2022-2023. Bueno. El mismo periodo que estuvo Qatar. atravesado por el Mundial de Qatar, competencia a la que Dembélé llegó luego de un buen inicio de temporada de la mano de Xavi. Sin embargo, ya en la Copa del Mundo, lo más relevante del futbolista fue sumar 2 asistencias, cometer un penal en la final y ser retirado del partido más importante del deporte en el primer tiempo por bajo rendimiento. De hecho, pensando jugó un mal. poco, creo que en general el momento más relevante de Dembélé con la selección francesa ha sido este video del extremo disfrutando de una pizza luego de un amistoso ante Luxemburgo. Tras volver
líder del Mundial, Dembélé reanudó su accionar con el Barcelona y fue clave durante el encuentro de liga contra el Atleti, donde anotó el gol del triunfo. Sin embargo, una nueva lesión en el muslo lo marginó de las canchas durante 3 meses, lo que una vez más lo hizo perderse momentos claves de la temporada, como los 16avos de final de la Europa League, donde el Barça quedó eliminado a manos del Manchester United, y las semifinales de la Copa del Rey, donde el club cayó goleado ¡Qué pela metió el Real ese día! por el Real Madrid. En este periodo, el Barcelona se consagró campeón de liga luego de 3 años, por lo que Dembélé cerró la temporada como campeón de España, aunque gracias a las lesiones, sin ser el gran protagonista tras la llegada de nuevos elementos. Para este punto de la historia, la situación de la carrera de Ousmane era bastante inusual. Para el público general, el futbolista había pasado de ser una de las mayores promesas de Francia a un meme. Para la afición culé, consciente de la situación de su club, Dembélé era su peor es nada porque pues no podían fichar a nadie mejor. Y finalmente, para la gente de fútbol cercana al jugador, detrás de las lesiones y las burlas, el delantero aún escondía ese talento Tuchel también. descomunal que lo hizo valer más de 100 millones de euros. Uno de los que aún creía en el talento de Dembélé era Xavi Hernández, quien confiaba en el extremo para ser el líder de su proyecto, aunque lastimosamente para el entrenador, el potencial de Ousmane también era apreciado por Luis Enrique, quien fue el que realmente lo convirtió en el líder de su proyecto. Es cuando mejor el dicho, PSG palo. ¡Pah! Luis Enrique cambió a Mbappé. Laporta dijo: quiero que Dembélé se quede, es mejor que Mbappé. Y Luis Enrique escuchó y dijo que sí. ¿Qué? ¡Ja! Se trajo a Dembélé, compitió junto a Mbappé una temporada, no le funcionó. Después, ¿qué hizo? Chao Mbappé, venga para acá Dembélé, lo potenció. Balón de oro, campeón de Champions, la bestia. el delantero por 50 millones de euros. Y es que el 13 de agosto del 2023, luego de incontables lesiones, muchas calorías ingeridas, memes, calculo que un par de victorias royales, espero como mínimo, y 6 temporadas entre decepcionantes e intrascendentes en el Fútbol Club Barcelona, Dembélé finalmente abandonó el club de 50 palos valió. Ahora con 26 años, motivado por la nueva experiencia y en un contexto que combinaba mejores futbolistas y el ingenio táctico de Luis Enrique, el extremo francés finalmente explotó. No literalmente, o sea, su fútbol mejoró. La primera temporada del futbolista en París fue directamente la temporada que más minutos disputó Ousmane Dembélé desde su periodo en el Bueno, o sea, el Barcelona nunca jugaba y el París llegó a jugar y fue puta a todo. Jugaba Copa, Liga, Copa francesa, hacían una copa con los compañeros para jugar y la jugaba también. Con un nuevo staff médico a su Hasta en disposición FIFA. y habiendo mejorado sus hábitos de descanso y entrenamiento, como el propio jugador confesó, el francés finalmente encontró regularidad y logró asentarse en el equipo titular para, ironías del destino, ser clave en la llave por los cuartos de final de la Champions contra su ex equipo, el Barcelona. En esta llave, entre los dos partidos, el futbolista anotó 2 goles. Su actuación en el partido de vuelta lo hizo merecer ser escogido como el mejor jugador del partido. Y nos regaló el último gran gol de su carrera. Parece ese partido lo saliendo en la universidad. Un amigo que es del Barcelona, mano. Ese man puteaba en Dembélé. Pero no fue provocación. Solamente estaba riendo, normal. Es que les metió 4 el París. Qué pela tan brava. Y también hubo mayor. Ahí ese partido de Araujo, mano. Aunque este no le hizo mucha gracia a los hinchas culés. Luego de caer en las semifinales de la UEFA Champions League, aunque ganar la Ligue 1 y la Copa de Francia, la temporada 2024 Ahí fue que Tin ya llegó y con despertaron ella a la bestia, el inesperado cabrones. ascenso de Ousmane Dembélé. Aunque eso sí, su nuevo e impresionante nivel no llegó de la noche a la mañana. Durante la primera parte de la temporada, tanto Dembélé como el PSG no fueron demasiado brillantes. Por la Champions, luego de ganar en el último minuto por autogol y blooper del Girona en la fecha 1, el extremo francés no fue convocado para el partido contra el Arsenal por la fecha 2 en Londres. O también que decir la verdad, sí. Dembélé explota en el segundo tramo de temporada. Desde el enero de 2025 hasta el final de temporada. Porque en el 2024 ese tramo de temporada no es que lo haya hecho muy bien, que digamos. Una intensa discusión con Luis Enrique.
partido que resultó en una derrota 2-0 en contra de los franceses. Desde entonces el PSG acumuló un empate y 2 derrotas, siendo la última de ellas la caída en Alemania por 1-0 ante el Bayern Múnich, partido en el que Dembélé fue expulsado, lo que provocó que no interfiriera en el triunfo de su equipo por 3-0 ante el Red Bull. Salzburgo. El año finalizó con 6 partidos disputados por la novedosa fase Liga de la Champions y con el PSG encontrándose en el puesto número 25 en zona de eliminación. Por suerte para Dembélé y el París, ambos estaban en las manos tácticas de Luis Enrique, quien no solo tras la salida de Mbappé convirtió al futbolista en el líder y jugador insignia del equipo, sino que además transformó al extremo en el centro delantero de su esquema, y desde entonces con la responsabilidad de... Ahí Dembélé está copiando a Papula, por ejemplo. Dembélé vio un video de Papula en YouTube y dijo, uy, mano, hay que ver como él. Team. Lo mismo que Papula. El liderato y su nueva función táctica, Dembélé comenzó a volar. El asturiano vio en el futbolista ambidiestro un jugador sumamente flexible, que podía ofrecer mucho en la banda, pero que su manejo de ambos perfiles podía convertirlo en un centro delantero letal, capaz de disparar al arco sin perder tiempo perfilando. ¿Saben qué fue lo que hizo Luis Enrique con Dembélé? ¿Qué fue lo que hizo Luis Enrique con Dembélé? Jugaba de extremo, pero como en Ultimate Team, pana, 5 y 5, 5 de filigranas, 5 de pierna mala, papi, delanteros que juega. Su extremo es una pérdida. Ya. Para su pie bueno, pues ambos eran sus pies buenos, en teoría. Con el delantero ambidiestro como base, ¿Cómo que en teoría, sí? Un ataque impredecible en el que los rivales eran incapaces de leer los constantes movimientos de Dembélé y compañía. Los maricas cambiaban. Dembélé en la jugada de ataque pasaba de ser delantero centro a extremo izquierdo. Y Barcola por derecha pasaba a la izquierda, tú de izquierda pasaba a la derecha. Y después cambiaban, estaban así, después así. Fueron una mezcolancia ni la berraca. Metamorfosis. Podía cumplir funciones de 9 y de extremo en el mismo partido. Transformación que lo hizo Man City, ¿cierto? El tirazo que metió. En el mismo partido. Palo, hizo gol también. Que lo hizo un jugador inadivinable y lo ayudó a registrar la temporada más goleadora de su carrera. 35. Acumuló 8 partidos consecutivos anotando. Actuaciones entre las que se encontraron un hat-trick al Stuttgart que sirvió para clasificar a su equipo a los 16avos de final de la Champions. Un doblete al Mónaco por la Liga que ejemplificó su evolución cuando en el mismo partido marcó funcionando tanto como extremo como delantero. Y el igualito que contra el City. Directamente se convirtió en su víctima favorita, pues le anotó un hat-trick por la Ligue 1 y un doblete en el partido de ida por los playoffs de la Champions League. Partido como 8-0, 9-0 me parece, sí, 7-0, algo así. La racha goleadora de Dembélé continuó entre finales de febrero y mediados de marzo, lapso de tiempo en el que anotó 7 goles en 7 partidos jugados, incluyendo el partido de vuelta contra el Liverpool en Anfield, donde el solitario gol de Dembélé empató la llave y forzó los penales. Decisiva instancia que ganaría el PSG también con gol de Dembélé y les clasificaría a los cuartos de final de la Copa de Europa. A inicios de abril, Dembélé anotó un doblete al Dunkerque por las semifinales de la Copa de Francia, y desde entonces, si bien su racha goleadora disminuyó considerablemente, no lo hizo su importancia en el buen fútbol. No, volvió importantísimo. Por los cuartos de final de la Champions, el francés es un golazo, me acuerdo. Pero se portó con 2 asistencias para que el PSG acceda a las semifinales con un global 4. De hecho, para este punto era mucho equipo, mano, hacía goles laterales. En la final de Champions sí que se vio que de Dembélé había dado un giro tal que, aunque fue elegido mejor jugador del partido de vuelta, el futbolista se mostró evidentemente inconforme con su actuación. Y si bien a mí se me hace un poco fantasmón no sonreír ni en la foto, hay que mencionar que es verdad que nunca antes Dembélé había mostrado un carácter de este tipo. Es verdad. En las semifinales del torneo europeo, el club parisino enfrentó al Arsenal y Dembélé fue decisivo en la llave, anotando el gol del triunfo en el partido de ida en Londres y asistiendo a Hakimi en la vuelta en Francia para sellar una victoria por 2-1 que los clasificó a la final del torneo. Bueno, realmente aquí más que asistir solo fue el toque previo. Asistencia, papi, asistencia, no lloréis. De Hakimi. No llores. Cuando la final de la Copa de Europa llegó, el Paris Saint-Germain, en gran medida gracias al rendimiento de Dembélé, había alcanzado niveles futbolísticos históricos, por lo que el Inter de Milán no fue rival para el club francés. Inter de Milán. Por lo que ese gol de Duego, golazo.
de Milán no fue rival para el club francés, el cual les encajó 5 Los de goles Mayulu. con 2 asistencias de Ousmane Dembélé. El futbolista cerró la temporada 2024-2025 no solo como campeón de Europa tras su grandísimo rendimiento en el torneo que le valió ser escogido como el mejor jugador de la Copa, sino que también acabó el periodo como el máximo goleador de la Liga de Francia, un premio que nunca bien acabó compartiendo con Gringo, mismo cantidad de goles, pero menos partidos jugados. Como el máximo goleador de la Liga de Francia, un premio que nunca bien, aquí se ve acabó el periodo lo que hace como el máximo París. goleador Espere. de la Liga de Francia. Barcola, 14 goles. De la Lo alcanza a ver bien. Sino En también acabó el periodo como el máximo goleador de la Liga de Francia. 24 partidos, 14 goles. Bah, Un premio que nunca son cifras de 9. 9 el Estrasburgo, esa cantidad de goles más o menos. O un Mónaco, por ahí. había siquiera imaginado, pues durante este periodo, con la nueva función que le asignó Luis Enrique, sus cifras goleadoras se dispararon a tal nivel que solo en esta temporada sumó más goles que en sus 5 primeros periodos con Barcelona. El repentino nivel que experimentó Dembélé en la temporada 2024-2025 más los logros que alcanzó con su club lo hicieron ser escogido por France Football como el mejor jugador de la temporada, coronando de esta manera un periodo futbolístico de ensueño para el francés con la obtención del Balón de Oro 2025. Para que sea ¿Esto es oro de verdad o es mentira? O sea, que sea falso. esperado de este ascenso, Dembélé ganó este Balón de Oro a pesar de que nunca antes en sus 10 años de carrera había sido nominado al premio. Ousmane Dembélé, de un año para el otro, pasó de ser recordado como el peor o uno de los peores fichajes en la historia del Barcelona, a ser visto como un futbolista de cristal que nunca estuvo a la altura del fútbol de élite y uno de los futbolistas más memeables del fútbol, a inmortalizarse en la historia del deporte como el mejor jugador del mundo en la temporada 2024-2025. Y aunque el ascenso de Dembélé ha sido bastante repentino e inesperado, realmente cuando lo pensamos un poco a profundidad, llega a tener bastante sentido. Y es que Dembélé siempre fue un jugador con grandes capacidades. Sí. No por nada, cuando gente de fútbol hablaba de él, describían a un futbolista increíble con un potencial enorme. Oh. Literalmente Thomas Tuchel dijo: Dembélé es el jugador con más talento que he entrenado. Juanfer lo dijo, lo que yo digo, Juanfer lo dijo. Técnicamente es un superdotado. Cuando el duelo Messi-Cristiano acabe, él será un firme candidato al Balón de Oro. Lastimosamente, Adelantaba el tiempo. para su carrera, el futbolista firmó con el FC Barcelona de Messi a una edad en la que no todos son capaces de soportar los desafíos que propone la Tenía era del 21 fútbol. años La apenas, de exagerada verdad. cifra que se pagó por su fichaje y la misión de reemplazar a Neymar conformando un nuevo tridente con 2 de los mejores futbolistas de la historia pusieron sobre Dembélé una responsabilidad gigante que, como él mismo ha declarado, no lo tomó con la seriedad que requería. Luego de ganar el Balón de Oro, Dembélé declaró en una de las tantas entrevistas que le hicieron lo siguiente: llegué al Barcelona con apenas un año y medio como profesional. No fui mucho al gimnasio, saltaba directamente al campo con muchísima energía y, claro, con talento. Después Sí. de 1, 2, 3 o 4 lesiones, entiendes que tienes que cuidar tu cuerpo, que el fútbol de alto nivel es exigente y que no se trata solo de talento ni de despertar e ir a jugar directamente. Muy posiblemente sus dañinos hábitos de descanso y el desprecio por los ejercicios de fuerza derivaron en que su periodo de adaptación a la élite del fútbol se ha interrumpido por lesiones de larga duración. Lesiones que se mantuvieron en el tiempo y cuando el futbolista finalmente logró sostener algo de Camiseta tan horrible. madurez, su equipo se sumió en la peor crisis institucional, económica y deportiva de su historia, creando un contexto bastante desfavorable, no solo para Dembélé, sino No para todo el los Barcelona. distintos futbolistas jóvenes Uf, que Juglar, Ricky Push. en ese plantel. El nivel del Barcelona cayó tanto por la nefasta administración que ni siquiera Messi logró levantar a lo que quedó del club a inicios del 2020. Bueno, de hecho sí, carrió una Copa del Rey con Mingueza, Lenglet y Sergiño Dest. Pero el punto es que Dembélé no era Messi. Y tras la salida del argentino, el extremo simplemente fue otro de los tantos jugadores que quedó atrapado en la negativa dinámica de un club en caída libre. Cuando la reestructuración del equipo llegó y las cosas parecieron calmarse, Dembélé optó por un nuevo comienzo. Un lugar donde no cargue con la Mucha responsabilidad. gente lo criticaba cuando se fue, porque era el mejor momento que estaba en Barcelona, pero él sabía que de pronto ahí no era donde el sitio en el mundo de él, no era el Barcelona, él lo tenía claro.
de mostrar su valía tras años que mellaron su confianza. Así que firmó por el PSG, que era un club que le ofrecía mayor estabilidad. Además era de su país, a tener en cuenta también. Personal, porque Más cerca de la familia. Económica, porque cobraría un mejor sueldo que en Barcelona. Y deportiva, siendo un equipo que lo envolvió en un contexto sumamente favorable. Motivado por el nuevo reto y con la madurez que va llegando con la edad, Dembélé, como él mismo ha contado, se convirtió en un futbolista más profesional. Y esto combinado con un staff médico en apariencia mejor preparado y bajo las órdenes tácticas ya no de Koeman ni de Quique Setién, sino ¡Ay, de un Koeman! director técnico Setién consagrado en la élite como lo es Luis Enrique. Dembélé finalmente alcanzó el nivel que en un inicio prometía su carrera. Y por fin, después de su aparición en el Rennes, su explosión en el Dortmund y su fracaso en Barcelona, en Francia, su hogar, el futbolista ha logrado sacudirse del pasado y en la temporada 2024-2025 convertirse en el mejor futbolista del planeta. Grandísimo video. Un caso raro aún todavía, aún después de todo lo que me explicaron, un caso extraño, mano. ¿Cómo jugó el Barcelona acompañado de tantos cracks? No le fue bien. También por eso puede que no le haya ido bien. La presión del Barça no es para cualquiera tampoco. Y él se fue del Barça sabiendo que tal vez ahí nunca iba a terminar de explotar. Porque también influye que la gente lo tenía de meme, que le decían que era malo. De todo lo decían en Barcelona. Llegó al París, se convirtió en el mejor del mundo, Balón de Oro. Hay gente que no lo merece, lo mereció. Lo mereció porque fue el mejor jugador del París. Ganó Liga, ganó Champions, ganó todo lo que podía ganar con el París. Lo merece, no es más.